Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a la orilla del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos en el mes de la Biblia, en el mes patrio, en el mes de nuestra amada patria. Pensar en la patria es pensar en todos los sucesos históricos que hemos tenido a lo largo después de la independencia y antes de la independencia, desde la conquista y todo lo que nos ha sucedido. Parece que nuestra patria, igual que los países vecinos, nunca hemos visto la luz clara, ¿verdad? Siempre hemos tenido opresión, violencia, guerras, hemos tenido explotación, marginación. ¿Qué no ha habido en esta amada patria, en esta amada tierra? Hemos tenido de todo, así como también hemos tenido personajes que han relucido también a lo largo de la historia, que son muy pocos, pero que el más sonado a nivel mundial, y cuando un salvadoreño va a cualquier parte del mundo, donde sea que vaya, ¿por quién creen que le preguntan? ¿Por quién cree que le preguntan? ¿Por algún presidente? No.
¿Por quién preguntan en el extranjero? Yo soy del Salvador, yo nunca he ido al extranjero y pienso tal vez algún día viajar, pero mis compañeros sacerdotes dicen, cuando andan fuera del país, algunos que viajan, ¿de dónde eres tú? Del Salvador. Ah, la tierra de quién creen ustedes que dicen. ¿Quién fue el primer presidente que tuvimos después de la guerra? Después de la guerra, ¿quién fue el primer presidente? Los ingenieros. Cristiani. No sé, fue presidente. Sí, va. Sí. Después, ¿quién fue? Calderón. Y después de Calderón, estamos en el mes patrio. Creo que tenemos que regresar a la escuela porque ni yo me acuerdo. Pero así va, ¿verdad? Googlearlo ahí. Cristiani. Después. Así. Pero sí fue presidente Cristiani. Sí. Después de la guerra fue el primer presidente, ¿verdad? Después, Calderón Sol, Francisco Flores, Elías Antonio Saca. Después, el nicaragüense. Sí, porque es nicaragüense ya no es salvadoreño. El hermano, pobrecito de los nicaragüenses, algo bueno no les pudimos mandar. El hermano, sí, Mauricio Funes fue, y después el profe Sánchez Serén, ni me acordaba del profe, y después, bueno, y hoy tenemos el actual, que es famosísimo en las redes sociales. Así en vivo cuesta verlo, pero en las redes sociales se ve día y noche. Estamos en el mes patrio, ¿verdad? Sí. Y por eso estamos recordando los sucesos históricos. Pero qué difícil acordarse de un presidente, por ejemplo, ¿no? Así batallando y patinando, hemos dicho los nombres de algunos. Pero allá en el extranjero no conocen a ninguno de estos. Conocen al más sonado, pero por corrupción o por qué sé yo, ¿no? Por ser prófugo, pero no es porque haya hecho algo bueno. ¿A qué salvadoreño es el que más conocen y reconocen a nivel mundial? ¿Quién es? ¿Ah? Amén, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, San Óscar Arnulfo Romero. A ese, sí, San Óscar Arnulfo Romero. ¿De dónde eres tú? De El Salvador. Ah, la tierra del profeta, San Óscar Arnulfo Romero. Sí. Qué dicha más grande. La tierra del mártir, del santo, a nivel mundial reconocido más que nosotros. En las universidades extranjeras estudian el pensamiento de San Óscar Arnulfo Romero. Allá dicen el pensamiento de Romero. Y aquí nosotros bien poco estudiamos su vida, pero que es el que más reconocemos, por lo menos, aparte de que con un poco de esfuerzo nos acordamos de otros personajes. Y con un poco de esfuerzo nos acordamos de los presidentes. Ahora, si nos pusiéramos a recordar los diputados que ha tenido la Asamblea, no me acuerdo de ninguno que haya sobresalido así como un gran personaje que haya cambiado la historia de algún departamento, de algún lugar. No me recuerdo. ¿Habrá algún diputado que haya brillado por algún gran evento maravilloso que habrá gestionado? Va que es bien difícil encontrar alguno. Si hay alguno, me lo comentan ahí para mencionarlo mañana, pero no de los que tenemos ahorita, porque de los que tenemos ahorita, si el que más conocemos es al que volcó ahorita, ¿no? Y porque iba tomado y todo eso, pobrecito, ¿no? Gracias a Dios él está bien, pero los demás, los que se fueron en el accidente, que Dios los reciba en su gloria, pero conocer a un padre de la patria por un bonche está fregado. Quisiéramos conocer uno porque haya relucido,
por algo especial, que haya cambiado la historia de algún pueblo, algún departamento. Estamos en el mes patrio, por eso mencionamos esto. Aparte de que es el mes de la Biblia para nuestra iglesia. Ya tenemos ahí la bandera de El Salvador y la bandera del Vaticano, la bandera de la iglesia, para que todos los días nos recordemos y le agradezcamos a Dios por la tierra que nos vio nacer y por la iglesia, por la tierra que custodia nuestra fe, el Vaticano, la iglesia en Roma, que custodia la fe de los verdaderos y únicos cristianos. Ahora Jesús ha subido a la barca de Simón Pedro, porque era mucha la gente, sube a la barca y se da cuenta que no han pescado nada. Entonces le dice a Pedro: Simón, rema mar adentro y lancen las redes para pescar. ¿Y qué sucede? Agarran una gran cantidad de pescado. Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Confiando en tu palabra, echaré las redes. Y así fue, echan las redes y las dos barquitas que tenían casi se hundían de pescados. Por eso Simón vuelve a reconocer al Señor como el Mesías. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. La duda, la falta de fe, también es un pecado. Porque el pecado que Pedro estaba reconociendo era que había dudado y le había dicho al Señor: hemos pescado toda la noche y no agarramos nada. Hemos trabajado toda la noche y no agarramos nada. Ese es el pecado por el que Pedro ahora le dice al Señor: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. La falta de fe, la duda, es un pecado. Ahora estaba escuchando a un obispo, fíjense, y yo tomé de mi parte. Dice este obispo, muy santo, que está en un país allá lejos. Dice: ¿por qué en esta pandemia no murieron muchos sacerdotes? Sí. ¿Por qué no se fueron muchos sacerdotes? Sí. Una, porque Dios nos ayudó, y otra, porque dejamos solo el rebaño. Sí. En esta pandemia tuvieron que irse sacerdotes con ovejas. ¿Quiénes se fueron? Se han ido muchas ovejitas, pero no se fue el pastor con ellos. Sí. Yo agarraba mi parte, porque es cierto, los sacerdotes, los obispos, nos dedicamos a cuidarnos, nos encerramos y dejamos abandonado el rebaño. No fuimos a un hospital, bueno, yo sí fui, pero me cuidé muchísimo y fui al área donde no había COVID, solo que cuando entré al hospital dijeron código verde, y era que había traslado de contagiados o de sanos que ya iban, o de muertos que ya estaban sacando. Ahí aprendí ese código. Entonces nos fuimos con cuidadito de no encontrarnos con nadie, porque podíamos encontrarnos ahí. Pero una vez fui. Tampoco es que lo digo para vanagloria, sino para decirles que, bueno, no me dolió tanto lo que decía el obispo. Pero a nivel general, nos encerramos, nos cuidamos demasiado, y si había un enfermo no había que irlo a ver porque peligroso tuviera esa cuestión. Y si había un sacramento que realizar, no había que hacerlo porque peligroso tuviera esa cuestión, y comenzamos a cuidar el cuerpo. El obispo ponía el ejemplo de San Carlos Borromeo, que dio la comunión a los que estaban contagiados, la comunión en la boca, el obispo San Carlos Borromeo, en la peste negra. Él asistió a sus fieles con la comunión, tendidos ahí en la calle,
muriéndose. Una enfermedad altamente contagiosa más que el virus, este virus que nos ha llegado. Y también hablaba de San Damián, que en medio de las dificultades y también se contagió de la enfermedad de su tiempo, asistió hasta el último momento y murió con sus fieles allí a donde estaba la enfermedad. No recuerdo bien la enfermedad, pero San Damián también. Incluso San Damián, dice el obispo, fue muy querido y recordado por Mahatma Gandhi, un gran luchador de la libertad. A mí me llama mucho la atención. Un pecado que debemos hoy, ¿cuál es? La falta de fe. Sí, esa falta de fe, el Señor nos la va a reclamar a pastores y también a servidores y a ustedes, hermanos, que pues confiamos muchísimo más a veces en teorías en ideologías que en Dios. Claro que lo que dice San Pablo hoy, nadie se tenga por sabio, según los criterios del mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdadero sabio. La cuestión no es que no voy a conocer las cosas del mundo, sino que las cosas del mundo no tienen que condicionar mi fe. Eso es lo que San Pablo quiere decir hoy. Yo sé, por ejemplo, usar este aparato electrónico, pero esto no tiene que condicionar mi vida de fe. Lo vi y muchos dicen, pero es que yo lo vi en YouTube, yo lo vi en las noticias, yo lo vi aquí y lo vi allá y por eso ya me creo gran sabio. Y a veces es el 75, 80, 90% de mentira todo lo que circula en las redes sociales. ¿Sí? Y ayer les estuve diciendo, si ustedes copian y pegan lo primero que hay en las redes sociales, aún la palabra de Dios, muchas veces copiamos y pegamos un engaño. ¿Por qué? Porque no nos formamos, porque no nos instruimos en las cosas del reino, sino que sabemos usar estos aparatos, sabemos de muchas cosas, pero no sabemos el uso correcto, no sabemos el significado correcto, no sabemos por qué, el porqué de las cosas. Seguimos citando la palabra de Dios con 2 puntos, que es cita meramente protestante. La cita católica es con coma. Revisen ustedes el misal, revisen todas las citas católicas. Corintios, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. 3, capítulo 3, coma, no 2 puntos, es coma. Si pone 2 puntos se está cometiendo un error gramatical y también por cometer un error se puede condenar. Bueno, los errores nos condenan, por cierto. 18-23. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, coma, no 2 puntos, coma, 1 al 11. ¿Y nosotros qué hacemos? Ir a buscar un capítulo que ya está en una imagen bien bonita, aunque sea con 2 puntos, y lo traemos y lo pegamos en nuestro perfil. Incluso escribimos así, con 2 puntos. Hay que instruirnos en las cosas del reino. Por eso San Pablo dice, nadie se tenga por sabio, según los criterios mundanos, sino más bien hágase ignorante para llegar a ser verdadero sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, San Pablo conocía muy bien las Escrituras, 2 citas seguidas. El Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe
de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Pedro otra vez, Pablo, Apolo y Pedro. El mundo, la vida y la muerte le pertenece a Dios. Y lo que es de Dios les pertenece a ustedes. Lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude primero a superar el gravísimo pecado, el gravísimo error de la falta de fe en nuestros corazones. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Un último detalle. ¿Por qué la gente cree en tonterías? ¿Por qué la gente cree en una pelota que le pone aquí al niño? ¿Por qué la gente cree en un listón rojo? ¿Por qué la gente cree en los calzones al revés? ¿Por qué? Por falta de fe. Por eso, qué error, qué pecado más grande. ¿Por qué la gente cree en una cola de conejo, en una herradura? ¿Por qué cree en unas aguas que prepara ahí la señora o el maestro aquel? ¿Por qué creen en eso? Falta de fe. Y cuando hay falta de fe, hay error, hay pecado, hay condenación. Cuando hay falta de fe. Por eso, todo aquel que practica la magia, la brujería, la hechicería, lo que adivinanza y todo eso, los que adivinan el futuro, no las adivinanzas de chiste, eso no es malo, al menos que sea chabacanería, sino la adivinación es la cosa. Ese prójimo está frito en el infierno y con él se fríen en el infierno todos los que lo buscan. Esa prójima, ese prójimo. ¿Por qué? Porque es una falta de fe terrible, desconfianza de la misericordia de Dios. Y la desconfianza de la misericordia de Dios es un pecado contra el Espíritu. Y el único pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. Por eso, pidámosle al Señor para que aumente nuestra fe y no caigamos en estos errores tan graves que nos llevan a la condena, que nos llevan al infierno, que nos llevan a perder todo lo que el Señor quiere darnos. Que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, nos ayude a ser humildes, sencillos y sobre todo llenos de fe para confiar plenamente en el Señor y decir como ella: hágase en mí según tu voluntad. Ave María Purísima, sin pecado concebida.